Bienvenidos a un nuevo episodio de Lima La Gris Podcast. Luego de casi un año retomamos estas conversaciones con distintos personajes que sentimos que tienen algún tipo de relación con nuestra marca que es Fabricada en Prisión. El día de hoy es un episodio muy especial. ¿Por qué? Porque es el episodio número 17. Los que me conocen saben que es mi número favorito porque yo soy del 17 de octubre. Y qué mejor que hacerlo con una persona que considero yo está empezando a encaminarse a tener una gran responsabilidad. Estamos hablando de un precandidato presidencial. El día de hoy estamos con José Reinaldo López, precandidato del partido Perú Moderno. Bienvenido a Lima La Gris Podcast. Reinaldo, qué orgullo poder tenerte en nuestro podcast. Te cuento que luego de 11 meses estamos reactivándolo, pero hoy en día Lima La Gris, la marca hecha en prisión, está teniendo cada vez más fuerza respecto a las segundas oportunidades y desde nuestra vitrina, desde nuestra esquina, tratar de mejorar esta sociedad y este lamentablemente difícil Perú. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí en este podcast contigo. La invitación ha sido realmente para mí todo un honor. Y como tú dices, ¿no? Me ha encantado, me ha encandilado mucho ese emprendimiento que tú tienes, esa oportunidad que le das a muchas personas de rehacer, de resocializar sus vidas. Y realmente es algo bastante ejemplar, ¿no? Y por eso que también me siento muy contento y cómodo de estar aquí contigo en tu programa. Gracias. Y en realidad te invitamos porque consideramos, después de que te conocí y conversamos un poco, de que creo que queremos ir hacia el mismo destino. Y por eso, para que la gente conozca quién es Reinaldo López, nos gustaría saber un poco más de ti. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 40 años, aunque no parezca. 40 años, parece menor. Parezco menor, me dicen mucho, pero no, yo tengo 40 años. Pero eso es bueno, pues, ¿no? Porque sí, cuando claro. tengas 60 vas a parecer de 40. Creo que es mi genética. Exacto, es la genética. Cuéntanos, Reinaldo, ¿qué profesión tienes? ¿A qué te dedicas? Bueno, te comento, yo soy abogado especializado en Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Además, también soy politólogo. Ahí en esta carrera soy especialista en lo que es geopolítica y relaciones internacionales. Son dos carreras que yo tengo y que me han dado muchas satisfacciones a lo largo de la vida, ¿no? Todo este tiempo. ¿Y cómo así lanzarte a una precandidatura presidencial? Bueno, te comento que en realidad yo soy de las personas que consideran que la vocación se siente y que en algún momento el destino te conduce hacia ella, ¿no? En realidad, a lo largo de mi vida, desde que yo era muy pequeño, creo que sentí ese llamado a servir a la sociedad, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, en mi profesión, enseñando, yo soy un apasionado de la enseñanza. Soy un lectómano convicto y confeso, también leo muchísimo, no solamente temas de derecho, me encantan las grandes biografías de los hombres que han marcado la historia de la humanidad. Soy un admirador convicto y confeso de Alejandro Magno, de César, de Napoleón. Y he escuchado citarlos en algunos discursos tuyos. Muchísimo, porque tengo muchas biografías, creo que las principales biografías en español de estos grandes personajes, y de alguna forma son como una inspiración para mí. Pero aunado a ello, una vocación, cuando una persona la siente, como te comentaba en algún momento cuando nos conocimos, uno no la puede explicar con palabras. Eso se siente, viene de adentro, viene del alma, viene del corazón. Y yo mucho pienso de que Pitágoras, un famoso matemático, presocrático, filósofo también, legendario de la antigua cultura griega occidental, hace más de 2000 años, definía la política como el arte de la lucha por el poder para satisfacer, para bienestar de la sociedad. Y esa definición de política es muy importante porque hoy en día nos damos cuenta que la mayoría de políticos piensan que es la lucha por el poder para llenarse los bolsillos de dinero o beneficiar intereses particulares. Y se han olvidado de lo más importante, que es
el bienestar de tu sociedad, el servicio a tu comunidad. Entonces, esa vocación de servicio a mi comunidad, de servicio a mi sociedad, de decir cómo puedo hacer algo en la historia de mi país para marcar un antes y un después, yo la siento, pero como te vuelvo a repetir, no la puedo definir. Es algo como que una predestinación de repente. Y nos cuentas que esto lo has empezado a sentir desde niño, desde chico. Cuéntanos, ¿cómo eras en el colegio? ¿De qué barrio eres? Bueno, yo soy de Los Olivos. Te comento que desde muy niño yo tuve una mujer que me inspiró y que forjó el hombre que soy, ¿no? Lastimosamente ella falleció el año pasado, pero yo siempre donde vaya y hasta que me vaya de este mundo terrenal, siempre reconoceré a esa mujer que me forjó y forjó los principios que hoy de alguna manera me sostienen como ser humano y como profesional, que es mi abuela, ¿no? Mi abuela de muy pequeño me incentivó. Materna, ¿no? Juana Elías Manrique. Ella desde muy pequeño me incentivó el hábito de la lectura. Okay. Me hacía leer El Comercio a los 8, 9 años, imagínate, ¿no? El Comercio, los periódicos, y bueno, leía muchos cuentos, leía muchos libros, me enseñaba mucho las matemáticas y me incentivó el instinto de competencia. Okay. Eso de mantenerme siempre en el primer puesto y nunca bajar de él. Yo fui primer puesto en toda la inicial, toda la primaria, toda la secundaria, en la universidad también. O sea, ¿me estás diciendo que siempre he sido un primer puesto? Un primer puesto. Eres como, podríamos decir, un poco del chancón. Claro, era como el competidor. O sea, era en un momento de ganar, de querer ganar, de conquistar las cosas, ¿no? Por ejemplo, si en alguna competencia, en un concurso quedabas segundo, tú te quedas muy picón. Claro, en realidad casi nunca. En taekwondo, una vez quedé en tercer lugar, me rompieron la boca, me acuerdo, gané la medalla de bronce. Pero siempre ese instinto de competencia me lo forjó mi abuela desde muy pequeño. Y me acuerdo que ella me decía, bueno, si no tienes que competir con nadie, compite contigo mismo. Véncete a ti mismo, vence tus metas. Si lograste una, proponte otra, más grande, más alta. ¿Y eso te enseñó a ser más disciplinado? Más disciplinado, muy perseverante. Ella era una persona muy engreidora, pero también era muy drástica cuando se trataba de la disciplina, de los valores, ¿no? Y de alguna forma eso me inspiró, me marcó. Y bueno, yo soy olivense, estudié en un colegio mixto. Y bueno, siempre en las actuaciones yo me destacaba por el tema de la oratoria. Soy una persona muy oradora. Por ahí me confunden pues con algún candidato o un presidente que tuvimos, del cual de alguna forma yo marco mi distancia. Tal vez tenga una oratoria parecida, pero no soy la persona. Pero sí, o sea, la oratoria creo que es una facultad con la que las personas muchas veces nacemos. Ya en el camino vamos perfeccionándola. Y yo nací con esa facultad. En las actuaciones yo era el que recitaba. ¿Es un arte la oratoria? Sí, yo creo que es un arte. Es una forma, la forma de hablar es algo que es como que el músico que toca un instrumento o el cantante que con la voz puede hacer maravillas, ¿no? La oratoria es así, ¿no? El arte de hablar en público, convencer, persuadir. ¿Y recuerdas tu primer discurso? Sí, me acuerdo mucho. En inicial salí disfrazado de Don José de San Martín. Qué loco, yo también. Dando las palabras de la independencia, ¿no? Okay. Del 28 de julio. Y ahí mi mamá creo que conserva una foto ahí disfrazado de San Martín. Estaba pues en inicial 5 años, me acuerdo. Y de ahí no paré. Toda la primaria y parte de la secundaria yo era el que recitaba, el que salía a actuar. Entonces eso también marcaba mucho el hecho de que yo me desenvolviera de tal forma, ¿no? Desde el colegio. Entonces terminaste el colegio, bueno, siendo el número 1, actuabas, tenías tus presentaciones, ¿no? Tus recitales. ¿Deportes? Además del taekwondo. Me gusta mucho y hasta ahora practico la natación. Okay. No, el taekwondo me gusta. Yo llegué a ser cinturón punta negra. No pude ser primer dan porque, bueno, lo dejé. En algún momento pienso retomarlo. Pero me gusta mucho la natación. Me gusta el fútbol para verlo, pero soy malísimo, ¿no? Juego con los papás del colegio donde está mi hija. Y yo siempre les advierto, soy muy malo jugando fútbol, pero me gusta el fútbol. Admiro mucho a Cristiano Ronaldo. Creo que es un ¿Eres ejemplo. Team Ronaldo, más que Messi? No, Messi es un genio.
para mí, el mejor futbolista de toda la historia. No he visto a Pelé, no he visto a Maradona, pero por trayectoria profesional, por cómo es él, yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Pero si hablamos de atleta, Sí, yo me no. quedo con Cristiano Ronaldo. Es un tipo que, a pesar de no tener la genialidad de Messi, ha demostrado que con disciplina, perseverancia y esfuerzo le puedes pechar tú a un genio, de tú a tú. Y eso es muy, muy, muy válido. Merece todo el reconocimiento del mundo. Y los pilares que acabas de mencionar creo que también te escriben un poco a ti, ¿no? Tú eres muy disciplinado. Me contaste que duermes muy poco. Sí, yo en realidad soy un lectómano. Como te dije, convicto y confeso. Me gusta mucho la noche porque en Pero la de otra forma, pues, uno tranquilidad de la pensaría. noche, Claro, ¿no? En la dime. tranquilidad de la noche, encerrado en mi cuarto de estudio, me doy de lleno a la lectura. Puedo leerte de un libro de historia hasta un libro de filosofía, un libro de astronomía. Soy un amante de la astronomía y de la astrofísica, me encanta muchísimo. Estoy al día con la mecánica cuántica, conectada a la inteligencia artificial. Esos temas me fascinan mucho, pero también mucho de la historia. Por ejemplo, de partes de la historia de la Segunda Guerra Mundial es un tema que a mí me encanta, me dedico mucho a estudiarlo. Los grandes personajes, las grandes biografías de los grandes líderes de la historia. Y bueno, es mi hobby, ¿no? Yo prefiero mil veces quedarme toda una madrugada. Por ejemplo, empiezo a leer desde las 11 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana, y a esa hora recién me voy a la cama y duermo pues un par de horas, 3 horas. Claro, hay un día a la semana que sí, duermo 11, 12 horas, que es como para recuperarme. Pero los demás días duermo entre 2, 3, 4 horas, que es lo máximo. Ok. Y leo muchísimo. Yo prefiero mil veces madrugar, quedarme toda una madrugada leyendo a una fiesta. Eso ha sido siempre. Eso ha sido siempre. Inclusive que en tus No épocas me de gusta, 18, 20 no me años. gusta tomar, no me gusta fumar. Muchas veces he tenido problemas en eventos sociales por eso, porque en eventos sociales tú tienes que compartir. Pero lo hago, puedo hacer un brindis, todo, pero no es lo mío. No soy del alcohol ni tampoco del cigarro. Como te digo, yo prefiero mil veces quedarme toda una noche leyendo a una Interesante. fiesta. Muy interesante. Oye, luego entraste a la universidad. Ujú. ¿A qué universidad entraste? Yo entré a la Universidad Garcilaso. A estudiar Derecho, A me contaste. estudiar ¿Siempre derecho. ibas a estudiar No, Derecho? No, Cuéntanos no, un poco no. de eso. Te cuento mucho que a mí me gustan mucho los números, las matemáticas. Me gusta mucho la química, también la física. Tengo una cuestión media científica allí. Ok. Y durante todo el colegio yo pensé dedicarme a estudiar ingeniería de sistemas. Derecho nunca se me pasó por la mente, pero ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el quiebre? una situación muy, por lo que te digo, es parte del destino, de las cosas que me han pasado, porque estando prácticamente a portas de comprar la carpeta para la postulación a la carrera de Ingeniería de Sistemas, yo tenía 17 años, 16 años, perdón, y me encuentro con un profesor al cual lo saludo y siempre lo tomo como un maestro, un ejemplo a seguir también, el profesor Percy Galindo, literato él, que él me dijo en un momento, oye, estando ahí en la cola, justo se cruzó, apareció y me invitó a una gaseosa. Por artes del destino. Sí, por arte apareció del de la nada. destino. Ok, ok. Y me dijo, ¿tú estás seguro de estudiar derecho, de ingeniería? ¿Por qué? Le digo, porque tú eres orador y tú quieres ser político. Pero mire, por ejemplo, hay un presidente que es ingeniero, bueno, me estaba refiriendo a Fujimori. Pero me dijo, no, pero tú no vas a poderte desenvolver en ingeniería como te podrías desenvolver en una carrera de letras, como el derecho. Yo le dije, pero yo no me veo como abogado. No, el derecho no solamente es para que seas abogado. Puedes ser juez, pero también puedes ser profesor, un docente universitario, dictar cursos de derecho, y además te va a enseñar lo que es la Constitución, el Estado, los derechos fundamentales. Y regresé a la cola y le dije a mi mamá, voy a estudiar Derecho. Claro, mi mamá casi se muere, ¿no? Porque me dijo, ¿de dónde tú has sacado Derecho? Si tú querías ser ingeniero de sistemas. ¿Dónde está la mala influencia? Estabas convencido de eso. Pero yo le dije, no, mamá, voy a estudiar Derecho porque creo que esa carrera está más ligada a lo que yo quiero ser, político. Entonces, por lo que me estás contando ahora, tú ya desde años atrás, tú ya tenías claro que querías ser político. Sí, que quería ser político, y mi abuela era la que de alguna manera
me aplaudía, me incentivaba, ella era mi primera fan, ¿no? Número uno, ¿no? Entonces, ¿Te inscribiste a Derecho? Me inscribí a Derecho con mucho miedo, Okay. porque estábamos en una época muy crítica económicamente de mi familia. Okay. Entonces, entré a Derecho, primer ciclo, cursos generales, bueno, ¿no? Segundo ciclo, Teoría del Estado. ¡Pum! Me enganché. Tercer ciclo, Derecho Constitucional 1. Dije, esto es lo mío. De ahí Derecho Penal, Derecho Civil, todo, pero Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Internacional. Y te empezaste a volver un experto en el tema. Sí, porque mira, fíjate, las pocas propinas que yo tenía, porque yo entré a trabajar a practicar en la Marina de Guerra, al CIMA, al área legal del CIMA, porque tenía que pagarme mi propia pensión, porque ya en mi casa los recursos cada vez escaseaban más. Con las pocas propinas que me quedaban, me comencé a matricular en diplomados, cursos de Derecho Constitucional, porque quería saber más sobre ello. Entonces, cuando yo terminé ya la carrera, yo ya tenía todo un bagaje de Derecho Constitucional que me facilitó por también artes del destino llegar a una institución donde enseñaban Derecho para jueces y fiscales. Y yo era ahí una especie de practicante. Y teniendo 21 años, solo con bachiller, se presentó la oportunidad de que 3 profesores rankeados en constitucional no podían hacer una clase porque uno se había enfermado, el otro no había podido, y la dueña de la empresa me dice, ¿puedes o no puedes dictar una clase de constitucional? Tú, yo le dije 21 sí. años, ahí... Yo le dije sí, pero pensaba que era pues para 2, 3 días. Y me dijo, no, ahorita a las 6 de la tarde y eran las 3. ¿Para quién? Para jueces y fiscales. Y con toda la decisión era una cuestión de sí o no. Entré al ruedo, dicté la clase, aunque incluso... Pero estaba nervioso. Claro, una jueza me hizo un desaire inclusive. Me vio parado al frente del auditorio, habían como 50 personas y me dijo, flaquito, 21 oiga, años. ¿usted me va a enseñar? Oiga, esto es una burla. Y se fue y me dejó ahí con la palabra en la boca. ¡Qué fuerte! Y yo dicté, o sea, todo lo que ya me había ido preparando desde la universidad y pasé la prueba. Y yo a partir de los 21 años empecé a enseñar a jueces y fiscales, convirtiéndome en el profesor de Derecho Constitucional más joven. Por eso tengo muchísimos amigos en el Poder Judicial y el Ministerio Público que a lo largo de estos casi 20 años he sido su profesor de Constitucional y Procesal Constitucional y Derecho Internacional, ¿no? Y así se forjó también otra vocación, la enseñanza. Me caractericé por eso. Ya después empecé a enseñar a pregrado, ¿no? ¿Te empezó a gustar mucho enseñar? Sí, la enseñanza y de hecho en el litigio constitucional y en la enseñanza de derecho constitucional me he de alguna manera posicionado y ganado un lugar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque dicto en congresos y en ponencias internacionales, ¿no? En España, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, México, ¿no? Cuéntanos algo. Paraguay. Reinaldo, has empezado a enseñar a jueces y fiscales, te empezó a gustar la vocación de enseñar, a pregrado también, pero tú ya desde chico querías entrar al mundo político. En paralelo a estas enseñanzas que tú dabas, ¿empezaste a meterte a política? Sí, por eso justo agarré también, yo necesitaba el bagaje teórico, por eso decidí estudiar mi segunda carrera, politología, ¿no? Y me gustó mucho el tema de la geopolítica, las relaciones internacionales y el análisis político de la realidad, que me permitía hacerlo desde el punto de vista constitucional, ¿no? Porque muchos me entrevistaban, dictaba clases sobre cuestiones políticas del acontecer nacional, ¿no? Entonces, eso también me permitió conectarme también y la carrera de politología complementar ello, desde el punto de vista también geopolítico a nivel internacional, ¿no? Entonces, todo ello como fue confluyendo, ¿no? En una situación en donde ya yo, llegado a un determinado tiempo, ya necesitaba entrar a la cancha. O sea, la política ya tenía todo el bagaje, tenía toda la preparación, tenía ya me había hecho un nombre en mi profesión de derecho y ya era hora, pues, de alguna forma desentrañar, echar todo lo aprendido en la arena política. Ya en la ¿Cuándo cancha. fue ese momento? Bueno, ese momento yo lo estuve buscando desde hace unos años atrás. De hecho, en un primer momento, en la campaña anterior, quise postular al Parlamento, pero por razones
y circunstancias X no se pudo. En el 2016. En el 2016 ¿Qué partido? apoyé a Avanza País, Con en su Hernando momento Soto. con Hernando de Soto. Bueno, Hernando no entró y finalmente pues eso se quedó allí. Entonces, llegado a esta elección, me encuentro con Perú Moderno, entré a Perú Moderno y las circunstancias se dieron no solamente para ser un precandidato al Parlamento, que era mi primera opción, sino para entrar a pelear una candidatura presidencial, ¿no? Que eso es en lo que estoy en este momento. Reinaldo, y Perú Moderno es el partido por el cual estás postulando como precandidato presidencial. ¿Qué es Perú Moderno? Bueno, Perú Moderno es un partido nuevo, es un partido de centro con una mística patriótica. Lo que apunta a Perú Moderno es hacer del Perú un país del primer mundo. Ok. ¿Quién es el fundador? El fundador es un emprendedor exitoso, el ingeniero Wilson Aragón Ponce, dueño de las famosas frazadas Tigre. Oh, mira, las ¿no? frazadas Tigre. Y claro. que él le está dando la oportunidad a políticos nuevos, a políticos que tengan y que sientan el deseo de servir al país. Y ahí es donde yo entro y se me presenta esta oportunidad, ¿no? Ok. Que el partido me la da. Y mira, no es cualquier oportunidad, porque es algo, estás aspirando al máximo, ¿no?, puesto que alguien, orgullo que alguien podría llegar, que es a la presidencia del Perú. Entonces ahí ya te voy a empezar a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿qué harías tú si llegarías al poder? Bueno, aquí lo que hay que tener es poder de decisión. Primero, ¿cómo nos ves? Veo al país tremendamente mal, con una partidocracia que la gente que ha gobernado de espaldas a la realidad y que la gente ya no quiere. Estamos viendo que esta partidocracia, estos partidos políticos, estos políticos tradicionales, lo que están haciendo, más bien en vez de luchar contra la delincuencia, contra la inseguridad, la están fomentando, porque ellos son parte del problema. Hay un matrimonio que yo siempre digo entre delincuencia y corrupción, y detrás la impunidad, que viene justamente de los políticos que se encuentran en las instituciones estatales que están totalmente corrompidas. Entonces, ante una situación en donde nos encontramos con la continuidad, porque hay un montón de políticos tradicionales que se quieren reelegir para seguir lo mismo y llevar al país prácticamente a la extinción. 30 años tienen. Y por otro lado, improvisados, oportunistas o gente que de alguna manera quiere llevarnos al abismo haciendo políticas totalmente locas y absurdas, es donde Perú Moderno se presenta como un partido de centro y donde se dice claramente, nosotros abogamos por un gobierno fuerte, pero un gobierno fuerte con propuestas reales, con propuestas que no van a llevar al país a la debacle, Define a la el gobierno extinción. fuerte. Un gobierno fuerte es un gobierno con decisión. Ok. Aquí que tiene que enfrentar directamente la inseguridad con mano dura, contra la delincuencia, contra la corrupción. Y paralelo a ello, establecer políticas reales de visión de país a futuro, revolución educativa, salud integral preventiva, economía fortalecida con inversión extranjera, pero sobre todo fomentando e incentivando más la inversión nacional, a los emprendedores, a los jóvenes, porque el corazón del Perú son los micro y pequeños empresarios. Ese 70% informal que hay que formalizarlos, pero hay que formalizarlos bien, para que la gente no piense que la SUNAT es una institución que nos roba, sino que más bien recaba los impuestos, pero justamente para darnos algo, algún servicio Para a cambio. distribuirlo bien, ¿no? O Yo soy de distribuirlo la idea, bien. claro, de que no deberíamos temerle a la SUNAT como No. emprendedores o como empresarios, sino saber que con nuestro aporte realmente estamos ayudando a que el país pueda tener más presupuesto y pueda construir más colegios, más puentes. Claro, pero por eso hay que reestructurar la SUNAT, porque ahora, obviamente, la SUNAT parece más bien que en vez de solamente recabar impuestos, lo que busca es asaltarnos. Y eso no es así. En los países del primer mundo, uno paga sus impuestos porque recibe muchas veces algo a cambio. Una buena salud, una buena educación, un buen sistema pensionario, que no hay acá. Arranquemos de la salud y la educación. Ajá. El primer punto sobre la educación es que creo que ningún político se atreve a hacer una reestructuración allí porque es una carrera a largo plazo. Y porque tampoco les conviene. Claro, hay que tener los brutos, dicen, ¿no? Mira, en el siglo XXI, el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación es el arma fundamental para que un Estado no quede rezagado. Y una educación de calidad, pero que esté en la órbita tecnológica. Nosotros nos hemos quedado en una educación del siglo XIX,
donde los cursos que se brindan ya no van de la mano con el mercado laboral actual, tecnológico que se viene. Correcto. Hay que enseñar robótica, hay que enseñar inteligencia artificial, computación cuántica, nanotecnología, biotecnología. Hay que fomentar en nuestros jóvenes educación financiera que no se enseña en los colegios. Qué bueno, ¿no? Pero la educación, yo como siempre repito, no es solamente de conocimientos. El Perú pasa por una crisis moral, de valores, y hay que fomentar los valores. Y eso se hace también a través de una educación cívica que debe empezar en los colegios y que se ha perdido. Que tiene que retornar. Que tiene que retornar, donde vas a incentivar el amor a la patria. Y a la patria, y también los valores y el respeto a la familia, a uno mismo en casa. Ahorita estamos hasta las patas porque los niños repiten lo que ven de los padres. Desde botar la basurita a la calle, o no saludar un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se pierden los valores y cada vez estamos más desordenados y más caóticos. Es que esa es la crisis de valores, y que no es un fenómeno peruano, es un fenómeno de toda la cultura occidental. Por eso Occidente está yendo a una decadencia constante. Pero, lógicamente, nosotros tenemos de alguna manera que cambiar eso. Sí. Nosotros tenemos una cultura andino-occidental, pero con valores fuertes que no hay que perderlos por intereses muchas veces foráneos que buscan socavar ello. Y hablamos un poco ahí de las agendas internacionales, Agendas de internacionales. las últimas 2 o 3 décadas, Exacto. que al final decían que eran la solución y no se ha solucionado No, y han nada. generado más caos y más desastre, y están Completamente. llevando a muchos países al abismo. Entonces nosotros tenemos que ser ahí muy contundentes y cuidar lo que es nuestro. El Perú primero, el Perú segundo y el Perú tercero. Lo que yo siempre digo, el Perú por sobre todas las cosas. Pero eso se logra con una educación de calidad en conocimientos, pero también de valores. Por ejemplo, yo considero que deberíamos tener un servicio militar obligatorio. Ok. Pero un servicio militar obligatorio como lo tienen los países del primer mundo. Como Israel. Israel, Corea del Sur, el mismo Gran Bretaña, donde en el servicio militar obligatorio no solamente se fomenten los valores cívicos que se han perdido, sino además se les ofrezca oportunidades a los jóvenes, carreras técnicas Eso. adecuadas al mercado laboral tecnológico, robótica, inteligencia artificial, programación de software. Cosas de ahora. Ajá. Y además dándoles la oportunidad, por ejemplo, para que muchos de esos jóvenes, terminada el servicio militar obligatorio, puedan acceder directamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, con otra mentalidad, una mentalidad ya más patriótica, más de sentimiento a tu país que se ha perdido. Los que no desean ir a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional y están con buenas notas en el servicio militar obligatorio, pueden tener acceso directo a las universidades. Y los que no quieran ni lo uno ni lo otro, ya salen con una carrera técnica que puede permitirles ingresar al mercado laboral y ganar dinero. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes hoy en día son presa fácil de la delincuencia porque no tienen oportunidades y porque tienen un Estado a espaldas de las oportunidades. ¿Cuántos ninis hay ahora? Son cerca de 2 millones. Imagínate. De Son una personas población- que no trabajan ni estudian. Ojo. Es decir, están ahí. De una población que, según las cifras del INEI, entre los 17 y 29 años, estamos hablando de una población de 7.800.000 personas. No es Es un poco. montón. 7.800.000 personas de 33 millones que somos. Claro. Y que son el futuro de la patria. Pero ¿qué nos espera con el futuro de la patria cuando tiene un Estado que no les brinda las oportunidades, que gobierna a espaldas de ellos? Y obviamente entra la delincuencia allí para capturarlos. ¿Y qué va a y ser que de sean esa presa gente fácil. cuando esté en una edad jubilable? Peor todavía. En nada, lo En que nos nada. lo que nos va a esperar en 40 años, imagínate. En 40 años. Por eso que hay que ser visionarios y hay que cambiar los paradigmas que ya no sirven. Pero ahí viene lo más actualmente. difícil, ¿no? Creo, Reinaldo, que es hasta lo que voy escuchando, me encantan tus ideas porque las veo muy bien proyectadas, pero vas a tener que hallar un equipo que piense igual que tú, que ejecute igual que tú y que piense y que ame al Perú como lo haces para poder avanzar, ¿no? Porque la educación es todo al inicio. Esto- ¿Quién eliminó el servicio militar obligatorio? ¿Recuerdas? Yo creo que lo hizo Fujimori, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Lo eliminó? No me equivoco. Ujú. Ok, porque Ujú. qué pena, ¿no? Porque ahí Sí. empezaron varios de los problemas. Ok, eso es respecto a educación. Ujú. Salud.
El sector salud es un sector clave. Y yo te lo voy a decir de la siguiente manera. Cuando afrontamos la pandemia del COVID-19, todo el mundo, inclusive los países del primer mundo, se dieron cuenta que el derecho a la salud estaba escrito en el papel y que en realidad no era eficaz, porque todo el mundo sufrió con falta de mascarillas, no habían camillas, no habían vacunas y todo el mundo parecía la ley de la selva, todos se peleaban con todo. Eso es por no tener lo que se llama salud preventiva, que ningún país la tiene. Bueno, algunos sí, Finlandia. Okay. Finlandia es un ejemplo. Tenía salud preventiva en el sentido de que tenían recursos médicos listos y por eso que hubo pocas muertes en ese país. Pero uno entre todos. Acá en el Perú lo que nosotros tenemos que hacer es claramente de que en un mundo globalizado próximas pandemias pueden haber, provocadas o no, pero van a haber. Entonces eso nos queda claro de que aquí los recursos de salud tienen que ser considerados recursos estratégicos por el Estado. Pero, ¿cómo se puede conseguir esto cuando vamos a los hospitales y la gente para conseguir una cita le dan después de un año y medio cuando la persona ya se murió? Sí, 6, 8 meses te iba a decir, una locura. O sea, no hay cura, no impensable. Hay nada. Ahí vemos en los pasillos de los hospitales, en el área de emergencia, gente en el suelo, porque no hay camillas, no hay una atención adecuada. Oye, eso tiene maltrato. Tiene que cambiar totalmente. Equipar con adecuados aparatos tecnológicos de última generación a los hospitales, reestructurarlos totalmente. Ahora, pero allí, por ejemplo, médicos. Tengo entendido que salud creo que es de las instituciones con mayor presupuesto, ¿no? Pero no. Es que hay corrupción. Hay corrupción. Pero ahí hay algo muy importante a lo cual yo apelo. Un sistema de salud preventivo, porque al Estado le sale más caro tener un paciente con una enfermedad ya declarada como diabetes, por ejemplo, que prevenir a las personas. Qué hermoso sería si es que, por ejemplo, el Estado instaura un programa donde los médicos vayan a tu casa a tocarte la puerta una vez a la semana o una vez cada 15 días para hacer un diagnóstico de cómo estás, si tienes una enfermedad, si tienes algo, porque eso sería una cuestión preventiva. Y muchos me dirán, ¿y cómo se va a lograr eso? Ahí entra a tallar el tema de la formalidad. Porque, por ejemplo, si formalizamos al 70% de informales, ¿qué se le podría decir a estos microempresarios, a estos emprendedores para que se formalicen? Oye, tú te formalizas, pero a cambio de lo que tú vas a pagar tus impuestos, vamos a tener ese servicio de salud preventivo. Los médicos van a ir a tu casa a evaluarte, diagnosticarte. ¿Para qué? Para prevenir la enfermedad. Y nos beneficiamos todos. Eso sería, por ejemplo, un incentivo perfecto para que mucha gente comience a formalizarse, porque ¿qué más quieres tú? En una clínica, el que no tiene plata acá se muere. Sí. En cambio, si por ejemplo te ofrecen esa situación de que un médico vaya como en el estilo Padomi, donde por ejemplo se hace eso para los mayores, los adultos mayores, pero debería ser para toda la población que paga sus impuestos. Entonces ahí tú tienes un incentivo para poder formalizarte. Claro, eso podemos hacer. Lo bacán de esto es que hay que ser creativo, ¿no? Hay que claro que sí. Soluciones hay para todo, menos para la muerte. Exacto. Solo hay que sentarse, pensar, cranear, crear. Y actuar. Poder de decisión. Aquí, como no hay poder de decisión, todo el mundo hace lo que le da la gana. Y no hay principio de autoridad. No hay. Y cuando uno ejecuta, efectiviza el principio de autoridad, todas las cosas marchan. Pero cuando no hay eso... Pero hay parte de todo, pues, pero lamentablemente algunas autoridades no nos provocan, digamos, respetarlas, porque es lamentable las cosas que realizan, no solamente políticas, sino también, por ejemplo, la policía, ¿no? Que cuando te detienen en la carretera es para cobrarte, te buscan la sin razón, que te falta la luz, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y por eso hay que combatir la corrupción, que es un cáncer que se encuentra enquistado en todas las instituciones del Estado. Porque ya estamos hablando de educación y de salud y estamos hablando de corrupción. Y ahora pasamos a hablar de seguridad. Exacto. Y está la corrupción.
¿Cómo eliminarías la corrupción, Reinaldo? O sea, no se puede eliminar al 100%, No o sea, se es puede. imposible. Exacto. ¿No? Pero ¿cómo la podrías combatir? Primero, principio de autoridad y con medidas drásticas. El respeto a la autoridad, Sí, completamente. y medidas drásticas. Aquí no se va a venir a una cuestión de relajamiento de que los... Ese es un gran problema, pues. Que acá tenemos un sistema garantista, penal garantista, que se ha quedado en proteger derechos, derechos, derechos y se olvida del cumplimiento de los deberes. Acá hay situaciones donde se tiene que tomar el toro por las astas y establecer medidas drásticas. Por ejemplo, en lucha contra la corrupción, la muerte civil para todas las autoridades públicas que cometan corrupción con el embargo de sus bienes, el embargo de sus cuentas, pero también a las personas naturales que forman parte del sistema de corrupción. Inmediatamente sacar, reestructurar todas las instituciones, porque eso se tiene que hacer. La corrupción está enquistada en todas las instituciones, pero sobre todo en las autoridades de esas instituciones. Qué pena, ¿no? Porque para proceder para una denuncia, por ejemplo, pasas por la comisaría, después va a la fiscalía y termina en el Poder Judicial. Estamos hablando de 3 instituciones que creo yo que si hoy día le preguntan a alguien, ¿consideras que estas instituciones son corruptas? Te van a decir sí. Están corrompidas. Por eso que todo esto implica, de alguna u otra manera, refundar el Estado, refundar nuestra democracia, porque esto no está funcionando, pero con medida drástica, con principio de autoridad. Pero además, las medidas drásticas no son suficientes, porque tú, paralelo a ello, tienes que tener medidas preventivas. Como te decía hace unos minutos, ¿por qué muchos jóvenes caen en la delincuencia o son presa fácil de la delincuencia? Porque no hay oportunidades. ¿Qué diferente sería si tenemos un Estado, por ejemplo, que invierte en deporte, en arte, en cultura, en música? Tenemos tanta gente con talento que simplemente no triunfa porque no tiene las posibilidades. Hay muchos jóvenes que van a las Olimpiadas a competir con su propio dinero. Sí, claro. Y después vienen, ganan algo, ahí recién se les premia. No, acá no solamente es el fútbol, señores. El vóley, el taekwondo, el básquet, el golf, todas las disciplinas. Si el Estado invirtiera, muchos jóvenes no caerían en manos de la delincuencia. Y por el contrario, tendríamos una generación de oro que nos daría muchísimas alegrías en el deporte, en la música, en el arte. Entonces, eso hay que hacer, pero todo con poder de decisión. Aquí no podemos nosotros decir, no, porque no se puede, no, porque... Es que así no funciona. Ya está demostrando que no funciona. Por eso estamos como estamos. Muchos se excusan a veces en la norma, ¿no? A veces creo que nos hemos vuelto un estado demasiado burocrático, que hay norma para todo y los pasos a seguir. Y en el interín, la gente se aburre y huye y deja el proyecto que está haciendo, ¿no? No, acá hay que eliminar el burocratismo. Esto del trámites burocráticos excesivos. Por ejemplo, en el caso de los emprendedores, para hacer una empresa, 50.000 trámites tributarios, administrativos, notariales, hay que reducirlos al mínimo. Te cuento que tuve una cena hace 2 días con un amigo empresario chileno y estábamos hablando sobre constituir una empresa en Chile por el tema de mi negocio. Y él me dijo, Hernán, el Estado ha hecho una web que es crea tu empresa en un día.com. Entras ahí, pasas los datos que necesitas y literal en 24 horas ya tienes constituida tu empresa con RUC, con cuenta, con todo. Y mira, sin trámites burocráticos absurdos y usando la tecnología. Exacto. Que es lo que nosotros tenemos que propulsar acá también. Tenemos la inteligencia artificial que es maravilla. Podemos adecuar en una serie de procedimientos a nivel estatal y automáticamente la burocracia disminuiría. Serviría un montón. Mira, ayer Donald Trump acaba de... Y la corrupción también. Acaba de anunciar, ¿no?, que va a invertir $500.000 millones netamente para invertir más en inteligencia artificial para el Estado, ¿no? Entonces, claro, eso nos ayudaría a ahorrar procesos, burocracia y hasta en la corrupción y también. Corrupción, por supuesto. Escúchame, los expedientes judiciales con inteligencia artificial se designarían al toque. No tendrías que esperar 1 año para una audiencia o 2 años para una audiencia, ¿no? En los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, en China también, ya se viene usando la inteligencia artificial para procesos judiciales. No todos, pero ya en procesos judiciales que son expeditivos y que deben ser expeditivos. Nada impide acá en el Perú que nosotros podamos hacerlo, sí, porque la carga procesal es terrible. La gente no confía en la justicia
porque precisamente se demoran años en resolver un caso con el problema de la corrupción que hay en ese interín. Cuando yo terminé en prisión, la historia la gente la conoce, fue por un accidente en moto, ¿ok? Eso fue en el 2018. Estamos 2025 y hasta la fecha no hay resolución final. Imagínate, sigue el proceso. Mira cuántos años. Imagínate. Olvídate, ¿no? Ahora, es que lamentablemente los políticos anteriores también creo que han copado el Estado con más puestos y puestos y puestos y puestos, y eso hace más burocracia, más burocracia, más burocracia, más gasto también del tema de personal. Mira, y no solamente que hayan copado, lastimosamente los partidos políticos, y hay que decirlo con todas sus letras, son mafias. O sea, ahí hay organizaciones criminales que nos están gobernando. Ay. Y lógicamente el pueblo tiene que saberlo con todas sus letras. Porque en el 2026, cuando la gente vaya a votar, tiene que saber que dentro de esos 40 y tantos partidos, más de la mitad son organizaciones criminales que nos gobiernan a espaldas. ¿Y por qué crees que el peruano le llega igual eso, igual votan? ¿Por qué siempre dicen vamos a votar por el menos peor? Es que el problema es que ellos tienen una serie de argucias para engañar a la población. Pero la población no es tonta, ya se ha dado cuenta. Yo creo que en el 2026 se nos presenta la gran oportunidad de acabar con esto. Es muy importante eso, ¿no? Ahora, también a veces la prensa te induce Por a que supuesto. solamente votes por estas dos opciones, ¿no? La prensa y los grupos de poder económico son el sostén y el paradigma de estas organizaciones criminales muchas veces. Pero por eso, por favor, cuando voten, piensen bien por quién votar, no se dejen influenciar. Voten según sus valores, voten según lo que a ustedes consideran le haría bien al país, no se dejen influenciar. Mira, a mí algunas personas me dicen, pero tú no tienes experiencia. Me lo dijo hace poco un político de reconocida trayectoria. Me dijo, tú no tienes experiencia. Y la respuesta que yo le doy a los que me dicen eso es, sí, yo no tengo experiencia. No tengo experiencia ni para robar, ni para gestionar tan mal el país como está ahorita. Tú tienes esa experiencia, si piensas que tu experiencia es para llenarte los bolsillos de dinero y para hacer o llevar al país a donde está, yo no quiero esa experiencia. No, olvídate. Dime inexperto y con orgullo lo digo. Porque eso cuando te acusan de la experiencia, es una experiencia que no ha servido para nada. No, es que tienes razón. Mira lo que está pasando. Los políticos con experiencia nos han llevado a lo que estamos. Ya toca probar otras cosas. Exacto. Y la población no tiene que tener miedo. Yo creo que la población tiene que escoger a alguien que mirándolo a los ojos sienta la sinceridad, la honestidad y el deseo de hacer algo para bien. Bueno, Reinaldo, si yo te he invitado acá es porque he llegado a visualizar, olfatear y detectar que tienes cierta posibilidad, según yo, a avanzar en esta larga carrera que empieza ahora. Bueno, Reinaldo, ahora vamos a hablar un poco sobre el principal o uno de los principales problemas de nuestro país actualmente, por lo menos en percepción, la inseguridad. ¿Cómo ves el país actualmente? Totalmente inseguro. Y el hecho de la inseguridad, como te digo, es producto de un matrimonio perverso entre delincuencia y corrupción. Entonces, tenemos que combatirlo ya. Esto no se puede desbordar más. Estamos cayendo ya caímos en una especie de terrorismo urbano. Me hace recordar mucho lo que pasaba en la década de los 90. Bueno, yo era niño todavía, pero me acuerdo que la gente con miedo salía a las calles porque no sabía si iba a regresar viva o muerta. Oye, está pasando eso ahora. Mira, ¿no? Matan a un periodista en Ica. Terrible. Hace unos días, tiran una bomba en una sede del Ministerio Público en Trujillo. Estado de emergencia. O sea, una cosa impresionante. El estado de emergencia no sirve para nada, tal cual como lo están estableciendo. Por eso yo te decía, medidas drásticas se necesitan ya. Claro, porque la norma dice que el estado de emergencia implica que si los militares o los policías quieren entrar a tu casa, entran y todo y hacen una buena redada. Pero no se hace. No, tú eres de Cono Norte. Claro. ¿Los Olivos están en estado de emergencia? Sí, pero ¿No veo policías? No veo policía, Exacto. No veo Fuerza Armada, no veo nada. Cuando yo escuchaba vamos a activar el estado de emergencia, yo pensaba que íbamos a ver tanques, camiones y como que asegurarnos un poco de eso, pero no está pasando. No hay. Y donde hay, por ejemplo, soldados del ejército, parece que estuvieran modelando, porque no tienen la autorización para entrar en acción. Si tenemos una policía que no se abastece, porque
claramente se ha señalado que nosotros estamos en déficit policial. Se necesitan por lo menos 50.000 policías más para cubrir determinadas zonas de nuestro país. Ahí tenemos todo un tema, ¿no? Y no Porque se puede, por este mismo déficit de policías han estado lanzando cursos express de vuélvete policía en 3 meses. No, pero eso tampoco no funciona. Es terrible. Es terrible. Eso es peor que la enfermedad. Sí, porque entra cualquiera. Exacto. ¿No? Y que por plata fácil va a terminar yéndose al otro bando. Ahorita... Yo recuerdo que antes la policía, cuando existía la PIP, el Código, la Ajá. Guardia Civil y la tercera, la Guardia Republicana. La Guardia Creo Republicana. que estudiaban, para ser suboficial 3 años y para ser oficial 5. Por supuesto. Era una carrera. Por supuesto. Y todo eso se ha exterminado. Entonces, ¿cómo vamos pues a poder combatir con una policía deficiente? Que es deficiente en recursos humanos, está deficiente en recursos tecnológicos, está deficiente en recursos económicos. Entonces, así no se puede combatir a nadie. Tú sabes que a la policía no les dan los uniformes, sino ellos mismos se los tienen que comprar. Exacto, sí, yo sé muy bien eso. Escúchame, y es una cosa impresionante. Yo la vez pasada subí un TikTok y empezaron a comentar eso. No, la misma policía tiene que comprarse sus uniformes. Y yo dije, ¿será cierto? Y cuando me fui a Huancayo manejando, como te paran varias veces en la carretera central, le preguntaba a los policías, señor policía, ¿es verdad que la institución no le ha dado uniformes? Y me dicen, mire señor, yo tengo 15 años de policía y para serlo honesto, solo el año pasado nos han dado 2 camisas. El resto, nosotros mismos, de nuestros recursos, tenemos que comprar nuestros uniformes. No es dable, pues. ¿Cómo exiges que el respeto a la policía y que le hagamos caso a la autoridad si el mismo ministerio los humilla? Exacto. El rancho, ¿cómo los tienen bajo la lluvia sin ponchos, impermeables, ¿no? Claro, falta empoderar y falta reestructurar. Empoderar. Porque también muchas veces las altas esferas policiales están corrompidas y eso genera pues toda una corrupción en cadena, ¿no? Entonces, definitivamente así como con todas esas limitaciones, ¿cómo se puede combatir contra la delincuencia? El tema también es muy importante. Hace tiempo se debió controlar las fronteras con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que acá entre pues cualquier extranjero? Yo no estoy en contra de los extranjeros. Aquellos extranjeros que vengan a trabajar al país, bienvenidos. Si quieren de buena fe contribuir al crecimiento de la patria, se les recibe con los brazos abiertos. Pero aquel extranjero pues que tiene condena penal, que viene de una banda criminal, que tiene antecedentes, no puede entrar al país porque genera más delincuencia. No podemos hablar de políticas de fronteras abiertas, es una absoluta tontería. Pero sí, claro, viene de afuera, viene de élites y de estos planes, y de estos planes perversos de afuera que quieren pues romper a los países, la cultura, la historia de los países, generando este caos, como en Europa. Por ejemplo. Es lo que lamentablemente ha hecho el progresismo, ¿no? Exacto. O sea, el progresismo nos ha llevado a un caos de muchos extranjeros, de migración desordenada, delincuencial. Han abierto las cárceles en Guatemala, en Venezuela, les han dicho, les vamos a abrir las cárceles, pero se van de este país y se han venido a Perú. Chile ahorita está igual que Perú, terrible. Y me apena muchísimo porque yo siempre he tenido mucho respeto y cariño por la cultura chilena porque siempre los había visto muy ordenados, sí, desde el niño que voy. Pero hoy en día la están pasando mal por malos extranjeros, ¿no? Entonces, ¿hay que cerrar las fronteras o simplemente hay que controlarlas más? Hay que controlarlas en realidad y eso inmediatamente. Equipamiento, claro, personal, extranjero que no tiene documentos en regla o que tiene antecedentes es inmediatamente expulsado. Y a mí no me va a venir ninguna ONG a decir que por favor, que esto está bien. ¿Quieres tener al extranjero con antecedentes? Ya, anda, llévalo y cuídalo tú. Acá el país no está para cuidar. Acá estamos para cuidar a nuestra población. Sí. Ya estamos en ese punto. Y aquellos extranjeros, como vuelvo a repetir, que de buena fe quieren contribuir al país, bienvenidos. Nadie se les cierra la puerta. Pero los malos elementos no pueden entrar acá. Y eso es responsabilidad del Estado, controlando las fronteras. Teniendo fronteras abiertas, pues es una coladera. Todo el mundo expulsan y al día siguiente están entrando de nuevo. Vuelven a entrar. Es una cosa impresionante. Vuelven a entrar, es una locura. No, no puede ser así. Y no solo eso, te cuento que las cárceles, cuando yo estaba en prisión, habían solo 3 venezolanos en la prisión del Callao. Al día de hoy, solo en el penal del Callao hay más de 300 venezolanos. Y en otros penales, en el Lurigancho, tengo entendido que pasan los 1000. ¿Ya? Entonces, imagínate, y lo peor de todo es que no se les puede expulsar porque su país no los quiere recibir. Entonces, ¿a quién cayó esa responsabilidad? A Perú. ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué presupuesto?
Y ahí hablamos un poco del tema de las cárceles. ¿Tú qué política desarrollarías con ellas? Mira, las cárceles lastimosamente se han convertido en universidades del crimen. Acá no existe la resocialización. Hay que hacer toda una reestructuración ahí. En primer lugar, yo tengo una política clara. Existe, pero poquita. Sí, los presos, las personas sentenciadas, y bueno, también hay procesadas. Es una locura, es una combinación perversa. Para que más o menos gente sepan sobre números, de 100.000 presos que hay ahorita, 45.000 son procesados. Es decir, hasta el momento no se ha demostrado que sean culpables. Es decir, la mitad prácticamente de la clase. Habría que separar eso. Pero además de separar, yo creo que los presos que están purgando una condena tienen que trabajar por sus alimentos. No es el Estado el que les puede dar los alimentos. Trabajen para producir. Yo creo que ahí tu proyecto, por ejemplo, es un proyecto que abandera esto, ¿no? Sí. Porque tú has logrado, con esto de cárceles productivas, efectivamente, no solamente darles trabajo y hacerlos productivos, sino que al mismo tiempo estás haciendo lo que el Estado debe hacer, ayudarlos a resocializarse. Sí, sí, en realidad es una gran responsabilidad en la cual yo ahorita estoy desarrollando con cárceles productivas. Yo sueño que en algún momento las cárceles van a ser 100% productivas. Exacto. Porque al yo haber estado allí, yo he visto, Reinaldo, y se lo cuento gente, las cárceles son lugares donde los internos en su mayoría están de vacaciones. Literal, están echados en el patio, fumando un cigarro, comiendo algo que la familia le mandó dinero para que se compre, pero no son productivos. Y están ellos diciendo, no, me faltan 2 años, me faltan 3 años, acá soy relax. No, papá, si has cometido un delito, tienes que... ¿Por qué no vas a trabajar como trabajamos todos nosotros? Sí, claro que tienes sí. que trabajar. Y además, gánate tus frijoles. ¿Por qué el Estado tiene que invertir un gran presupuesto en alimentación penitenciaria? Cuando además, les cuento, no la comen. La comida de la cárcel se bota. ¿Por qué? Porque a los presos no les gusta y prefieren comprarse otros menús que venden en economatos. Pero no es dable. Ese dinero tiene que ir para gente, para niños, para madres, para ancianos, para salud. Ahora, también hay una cuestión, ¿no? O sea, la problemática por ejemplo, los adultos mayores, las mujeres gestantes, las personas discapacitadas. Sí, hay todo un tema. Todo un tema, ¿no? Hay niños que nacen en prisión. Por ejemplo, ¿no? Qué difícil. Qué difícil. Porque esa es la realidad del niñito desde que nace hasta sus 3 años de edad. Esa es su realidad, ¿no? Pero sí creo que se tienen que volver 100% productivas. Tienen que ser. Y no necesariamente con la empresa privada. Porque a veces como nosotros como empresa privada podemos tener dudas con trabajar con los presos porque son presos. Exacto. ¿Ya? Sino el mismo Estado tiene que darles trabajo. Que se pongan a hacer muebles para todos los colegios. Zapatos, camisas, uniformes escolares, exacto. Los uniformes para la policía, los uniformes para el INPE, los uniformes que compran los ministerios, muebles, todo se puede hacer. Claro, ahí la cosa es muy clara. Ningún preso puede estar de vacaciones. El preso tiene que trabajar. Es lo mínimo que puede hacer para resarcir lo que ha hecho. Exacto. Sí. Si no, todos estamos locos, pues. Y ese es el problema, porque como no lo hacen, entonces ahí comienza también de nuevo el círculo vicioso de la delincuencia. Comienzan a extorsionar de adentro, se les da una serie de facilidades. Por ejemplo, las cárceles deben construirse fuera de las ciudades. Yo, por ejemplo, creo que las cárceles pueden estar en islas o en lugares alejados, sobre todo las de máxima seguridad. Sin señal, pues, ¿no? Sin señal, para evitar eso. Que trabajen, que les cueste, porque es una forma de resarcir el daño que le han hecho a la sociedad. No queda otra alternativa. Ahora, hablemos algo muy importante. Los años de condena que les ponen a una persona que ha cometido un delito. Te cuento, porque yo he conversado en mi época de reo con otros internos, y llegamos a la conclusión de que el Perú, y eso es cierto, el Perú es uno de los países con las más altas condenas. ¿Ok? Un burrier, por ejemplo, lo mínimo que te ponen son 6 años, 8 meses, hasta 12 años. En Chile es 1 año y medio, 2 años. En Inglaterra, terrorismo de Estado, que es un delito pues fuerte, claro, ¿no? Claro. Son 15 años. Esa es la pena máxima en Inglaterra. O sea, no debería ser por más años. Pero acá son ya 25 años, 30 años y perpetua. Sin embargo, esta gente en esos años no se rehabilita, no cambia. Creo que le agarra más bronca a la sociedad cuando va a obtener su libertad.
¿Consideras que tiene que haber una reestructuración completa del Código Penal? Sí, como te digo, empezando porque... Más eficiente, ¿no? Más eficiente, no más simplemente efectiva. guardarlos. Sino... Más efectiva. Porque de todas maneras se tiene que convertir en personas útiles. No podemos estar manteniendo inútiles. Porque tarde o temprano van a salir. Sí, de alguna manera. Yo por ejemplo, me comentaban sobre la pena de muerte. ¿Qué opinas sobre la pena de muerte? Yo no estoy en desacuerdo, porque finalmente los tratados internacionales se pueden denunciar. Hay una convención de Viena, que es la Convención sobre el Derecho a los Tratados, que establece que hay una excepción al pacta sunt servanda, ¿no? Al principio del cumplimiento de los tratados. Y se puede hacer mediante la denuncia. Pero, como vuelvo a repetir, las medidas drásticas por sí solas, como también medidas penas acumulativas, no van a resolver el problema. Se tienen que dar medidas preventivas. Ahí entra lo que tú dices, cárceles productivas, servicio militar obligatorio, la prevención del delito, revolución educativa, el tema de fomento del arte, el deporte, la cultura, o sea, una serie de cosas paralelas a las medidas drásticas. Porque las medidas drásticas por sí solas no van a resolver el problema. Así traigamos la pena de muerte y matemos a 50.000 personas por delitos de extrema gravedad. Entre ellos deberíamos, si se aplica algún día la pena de muerte, a la cual yo no me opongo, deberían desfilar en primer lugar los delitos por corrupción. A ver, pero para los corruptos, los delitos más graves. Bueno, te voy a contar algo que una vez escuché de Alan García, que él propuso la pena de muerte para corrupción y respondió así: que lo pongan al paredón a 2 o 3, que lo fusilen en vivo y que salga en televisión a ver quién va a querer agarrar plata. Como en China. En China los corruptos también son condenados a muerte. Ahí el único tema es que, por ejemplo, algunos gobiernos dictatoriales, como probablemente China, es que pueden mandar eso por supuesto, a la oposición. Por supuesto. Pero bueno, ese es otro tema, eso ya es más adelante. Claro. Pero sí tiene que haber. Pero por ejemplo, ¿no? Delitos de corrupción, si van a instalar pena de muerte, que sean en primer lugar, que definen los que cometen delitos de corrupción, No, y además. Hermano, la pensarían. Claro, la pensarían. Y aparte, pues, delitos graves como sicariato, extorsión. ¿Para qué se oponen? Simplemente. O violación de menor, por ejemplo. No seas corrupto. Exacto. Es como cuando yo a veces digo, yo detesto cuando tocan el claxon en la calle. ¿Por qué tocan tanto? ¿Sabes qué? Yo les pondría una multa de una UIT, 5.000 soles. Una vez me dijeron, no, pero ¿cómo le vas a poner tanta multa? Es muy caro. No toques el claxon entonces, hermano. Respeta las normas. Exacto. No te quejes de cómo me podrían castigar simplemente no con metas de infracción. Que, mira, la psicología del ser humano es muy compleja. Y el ser humano tiende a relajarse cuando no se le imponen reglas. Y eso mira, hace 4 siglos, en 1650, uno de los grandes filósofos políticos de la historia, Thomas Hobbes, escribió el Leviatán. Y en el Leviatán él decía que el hombre es lobo de otro hombre, que nosotros de por sí somos violentos, somos egoístas, somos malévolos, y que la única forma para que el hombre cumpla las leyes, cumpla las reglas, es que tenga un Estado que le imponga esas reglas con mano dura. Porque psicológicamente, decía él, el ser humano, cuando no tiene mecanismos de persuasión, tiende a relajarse. Ahí está. Y eso lo que acabas de decir, exacto, se aplica para todo. Exacto. Con esta agenda progresista, donde todos derechos y nadie cumple los deberes. derechos del asesino. Exacto. Los derechos del violador. Exacto. Y nadie cumple los deberes. Y los deberes se fueron a su casa, se enterraron. Pienso tal cual. Eso no es hermano. así. Es cierto. A veces hay que darle una cierta dosis de Leviatán a los estados, claro, cuando llegan las circunstancias y los momentos dados, como este, por ejemplo. Ahora, es como nuestra educación cuando fuimos niños. Si mamá o abuela no nos dieron nuestro traquequito cuando debieron, de repente no estaríamos interesados. Por supuesto. Y el padre o la madre de todos es el Estado. Es el Estado. ¿No? Muy cierto, Reinaldo. El que tiene que imponer las medidas drásticas para el cumplimiento de las reglas. Si no, esto es un relajo, pues nadie cumple, todo el mundo se relaja. Aparte, que una última cosa que quiero comentarte, Toribio Pacheco, que fue un gran jurista constitucionalista del siglo XIX, él decía, un país podrá tener la mejor constitución o las mejores leyes del mundo, pero si ese país, esa sociedad,
no está culturizada o educada en derechos, en cumplir sus valores, sus obligaciones, sus deberes, no va a funcionar. Porque lo neurálgico no es una constitución o una ley. Lo neurálgico son los valores y la educación y cultura de ese pueblo. Eso, y al Perú nos faltan muchos valores. Nos falta mucho. Nos falta Exacto. mucho. Reinaldo, muy interesante todo lo que estamos conversando. En realidad creo que podríamos quedarnos horas hablando Así un poco es. más de cada uno de estos rubros de nuestro país. Pero cuéntame, ¿cómo te ves tú en los próximos años? Estás empezando una carrera como precandidato con Perú Moderno. Te ves como presidente. ¿No te va a temblar la mano? ¿Vas a ser una persona que realmente vas a actuar? Porque lo que falta ahora es ponerse bien los pantalones y actuar. Bueno, acá lo que falta es alguien que tenga la suficiente valentía para hacer las cosas que se tienen que hacer. Y alguien que no le deba nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie. No tengo miedo absolutamente. A mí no me da miedo la muerte. Yo creo más bien al contrario, que la muerte es el inicio de algo nuevo, ¿no? Es una constante. Entonces, yo no tengo miedo a nada. Yo creo en Dios. Creo que hay un destino que uno tiene que cumplir. Y cuando Dios aprueba que ese destino se tenga que hacer a través de un instrumento, que en este caso es un ser humano, para cambiar la realidad de todo un pueblo, yo creo que nada ni nadie lo puede impedir. Correcto. ¿Cómo te ves en esta campaña? O sea, va a ser muy agresiva, va a ser muy violenta. Te voy a hacer una pregunta así completamente abierta. ¿Hay algo que te puedan sacar en la campaña? No, yo tengo absolutamente todo limpio. Soy una persona transparente y honesta, así como me ves, mucha gente me conoce. Yo soy una persona que de alguna forma he llevado mi trayectoria profesional y mi vida personal de una manera tranquila. Yo no tengo absolutamente nada que esconder ni absolutamente que nadie me tenga que sacar algo, ¿no? Entonces, por ese lado, yo estoy tranquilo, manejo un discurso sincero. A mí me sale del corazón, es lo que pienso. Creo que la política se tiene que renovar con gente que de verdad diga lo que siente, sin máscaras, sin cosas tras bambalinas, sin intereses que ocultar. Y eso es muy importante. Ahora, no hay que perder la esperanza. Una señora me dijo alguna vez, doctor, pero nos han robado todo. No, no nos han robado la esperanza. Hay una esperanza de un futuro mejor. Yo veo al Perú totalmente diferente en 5 años. Yo veo un Perú que puede marcar un antes y un después. Yo veo un Perú encaminado a ser un país del primer mundo, con educación de calidad, con salud preventiva, con una economía que se vuelva en el motor del país para hacerlo, ¿no? Una economía industrializada, una economía del siglo XXI a la altura de la era tecnológica, exportando bienes y servicios, aprovechando de los mercados internacionales. Qué pena lo que ha pasado con los mangos. Terrible, terrible. ¿Cómo están regalando los productores? Terrible. Quiero que 500 toneladas de mango, que ahorita en Japón costaría un montón de dinero. Exactamente. ¿Qué pasó con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? Esa es la ineptitud, pues. La ineficacia de un Estado que se cae a pedazos, producto de una degeneración de la clase política y de las autoridades que tenemos y que tiene que cambiar en el año 2026, con gente joven, nueva, honesta, transparente, con una sangre revitalizada. Ese tipo de personas que estás mencionando ahorita, invítalos por supuesto a que se sumen a tu proyecto, porque honestamente, como candidato nuevo en un mundo de dinosaurios políticos, necesitas ir armando un equipo con gente con visión de un Perú mejor en 5 años, que sí se puede lograr. Por favor, invítalos. Bueno, yo los invito a todos los peruanos de buena voluntad, jóvenes, emprendedores, mujeres, comerciantes, campesinos, toda la población que se siente decepcionada de su clase política, a sumarse a este proyecto. Perú Moderno es un partido que te está brindando las oportunidades. Yo soy testigo y soy fiel ejemplo de ello. Soy una persona que ha aparecido en política con una trayectoria profesional en el ámbito jurídico, pero que ahora aspira a asumir el más alto cargo de la nación con la confianza de todos ustedes. Pero para ello los necesito también, a todos los peruanos de buena voluntad.
Y quiero también decirles a todos de que la noche más oscura es la que anuncia la llegada del amanecer. El Perú está viviendo su hora más oscura, pero eso solamente avisora que hay un amanecer diferente, distinto. Por historia, el Perú, por su posición geopolítica, es un país que está encaminado a ser una gran potencia regional. Lo fuimos en el incanato, lo fuimos en el virreinato y ahora en el siglo XXI se presenta la gran oportunidad. Un país grande, fuerte, vigoroso y próspero que tenga riqueza para todos sus habitantes. Eso se puede lograr, no es una ilusión, es algo perfectamente realizable, pero con políticos que estemos a la altura de las circunstancias, que no le temamos a nada y que de alguna manera gobernemos, hagamos que la política sea o se dé con esa mística que necesita, una mística patriótica, de servicio al peruano. Eso es lo que yo les invito, esta es mi propuesta y esta es la invitación que le hago a todos los peruanos, de corazón. Súmense a este proyecto, vamos juntos a hacer historia, porque en el 2026 comenzará un nuevo amanecer para el Perú. Un antes y un después. ¿Y cómo se llama el partido? Perú moderno. Tiene bastante que ver con lo que dices. Estamos buscando un Perú moderno. El ¿no? Perú de los emprendedores, de los jóvenes y de todos los peruanos de buena voluntad que queremos hacer del Perú un país del primer mundo y que perfectamente se va a concretizar con la ayuda, con el esfuerzo, con el sacrificio de todos, acabando con la partidocracia, deteniendo a los grupos de poder económico que sostienen a esa partidocracia y eliminando, combatiendo frontalmente a ese matrimonio perverso que es la corrupción y la delincuencia, que genera impunidad, caos, anarquía y destrucción de nuestro país. Ya es momento, gente que está viendo este podcast, de que no seamos egoístas y simplemente trabajemos por un fin personal, privado. Pensemos en objetivos, en sociedad, en conjunto, porque solo así, pensando en conjunto, podemos realmente llegar a ser un país mejor. Yo sueño que podemos ser un Perú mejor. Por algo, trabajo con privados de la libertad y trato de cambiarles la vida, porque considero que cuando obtengan su libertad puedan sumar. Así que gracias por estar en este podcast, estimado Reinaldo, y ser una vitrina. Sí, yo lo único que termino es que yo creo que el ser humano se puede inmortalizar a través de su legado y de sus acciones. Yo aspiro a ello. Yo no busco el oro, no busco el poder ni el dinero. Yo busco la gloria para inmortalizar mi nombre en las páginas de la historia del país. Y les invito a todos, trascender. Eso. ¿No? Dice que lo que hagamos en esta vida tendrá su resonancia en la eternidad. Y todos ¿no? ustedes, en lo que Por hagan, supuesto. busquen trascender. ¿Qué significa trascender? Que cuando ya no estén acá presentes, su legado quede. El legado es importante. Quede, es muy importante. Para las generaciones venideras. Yo siempre, simplemente diré, será la historia quien me juzgue y las generaciones que vengan en el futuro. Y está quedando grabado. Por supuesto que sí. Nada, un fuerte aplauso, muchachos, hoy día por estar acá con Reinaldo López. Te deseo la mejor de las suertes, amigo. Empiezas una carrera intensa, ardua. Así Yo voy a es. estar muy, muy expectante de lo que se viene. Así que cuenta con nosotros para lo que quieras y seguimos avanzando. Gente, ya saben, sigan viendo, síganos en YouTube. Lima la Gris Podcast. Gracias, chau.